El lunes 15 se cumplirán 5 meses del atentado en mi contra. ¿Qué de nuevo? Me preguntan, nos preguntan. Quizá lo más certero sea responder que esencialmente no hay nada respecto de lo que se conoció en la segunda semana de enero, que fue cuando se capturó a 12 personas acusadas, todas de formar parte de la llamada célula de ejecución del grupo de sicarios. Después se detuvo una mujer, la detenida número 13, y desde entonces se ha hablado de un hombre a quien apodan el patrón. Se supone que él es una pieza clave para enlazar a los sicarios con los autores intelectuales, pues del intento de homicidio. Pero del patrón, poco o nada se sabe desde entonces. Y hoy, esta noche, 5 meses después, es pertinente hacer la pregunta de ¿por qué, si él era tan importante o es tan importante en esta historia criminal, por qué si las autoridades lo tuvieron al alcance en diciembre, por qué lo dejaron ir? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué no lo detuvieron? Es Armando Escárcega Valdés, el patrón o el jefe, a quien la investigación señala como el presunto orquestador del atentado contra Ciro Gómez Leyva. ¿Dónde está? Las autoridades dicen que en enero cruzó la frontera de Estados Unidos, que se le ubicó en Los Gatos, ciudad del condado de Santa Clara en el estado de California. Y hace unas semanas, las autoridades no descartaban que se hubiera trasladado hacia el norte de California, quizá buscando menos visibilidad en Oregon o en el estado de Washington, o bien que se haya dirigido al este a Cleveland o Pittsburgh. Hipótesis hay muchas, rastros hay menos. Lo cierto es que a 5 meses no han dado con él. Y aunque las autoridades nos han informado que solicitarían una ficha roja de Interpol para localizarlo, en una búsqueda en el portal de Interpol todavía no existe su ficha roja. El 31 de diciembre, agentes de investigación lo tuvieron a la vista, en una reunión que tuvo con los autores materiales en un tox en Tepoztlán, Estado de México. Reunión en la que Armando Escárcega, el patrón, los habría felicitado por el atentado contra Ciro Gómez Leyva. Al terminar la reunión, los agentes de investigación no detuvieron a nadie. Siguieron a todos hasta sus domicilios, menos al patrón. A él solo lo siguieron hasta unas bodegas de la autopista México-Querétaro, donde se encontró con una mujer a la que entregó una bolsa negra. Viajaba en una gran Cherokee gris con placas de Oaxaca. 11 días después, las autoridades catearon su casa en la colonia Lindavista Vallejo, pero no lo encontraron. Solo localizaron referencias que confirmaban su identidad: credenciales, pasaportes, tarjetas bancarias y su camioneta. ¿Por qué lo dejaron ir? Hasta hoy no hay una respuesta oficial. De acuerdo con las llamadas telefónicas interceptadas legalmente a los autores materiales del atentado, decían que el patrón tenía contactos que le pasaban información. El 11 de enero, cuando la policía cateó 12 casas de manera simultánea, todos los presuntos autores materiales del atentado cayeron, menos él. Y este señor Armando Escárcega, el patrón, pues no era alguien ajeno para las autoridades. En enero de 2017 fue detenido con otros 3 hombres acusado de extorsionar en las lomas de Chapultepec, pero de acuerdo con la carpeta de investigación del atentado de ese evento de hace 6 años, no se encontró informe de los detenidos ni quedó un registro en el sistema de incidencia delictiva. De 2018 existe una ficha de ingreso al reclusorio Oriente, también acusado por extorsión agravada, pero el patrón fue absuelto un año después. ¿Qué papel jugaba el patrón o el jefe en esta célula criminal? De acuerdo con la fiscalía, se encargó de proveer dinero, armas y una casa de seguridad en Michoacán, la cual utilizaba para resguardar a los sicarios después de privar de la vida a sus víctimas. Sería el eslabón que conectaría al autor o autores intelectuales con el intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva.
Por eso también se preguntan las autoridades si él huye de la policía o de alguien más que quisiera silenciarlo. Del patrón se sabe que se graduó como licenciado en Derecho el entonces Epacatlán de la UNAM, con la tesis Privilegios e Inmunidades de los Agentes Diplomáticos en 1995, y que trabajó en despachos de abogados en la Ciudad y el Estado de México. 5 meses se van a cumplir el lunes. Hay 13 detenidos y vinculados a proceso, 13. Y hay un prófugo en Estados Unidos que quizá esté en el oeste, cerca de Silicon Valley, o del otro lado de Estados Unidos, quizá en Pittsburgh. Quizá tenga ficha roja, quizá tenga que ver con él o con los autores intelectuales. Quizá. 5 meses. Es lo que hay.